Le dice que el API 650 es un estándar estadounidense para tanques de almacenamiento verticales soldados de fondo plano. Esta norma dicta los requisitos de diseño, fabricación, soldadura, inspección e instalación del tanque. En un rato vamos a abrir la norma y vamos a explorarlo un poco. El API 650 se usa ampliamente para tanques diseñados para soportar bajas presiones internas para el almacenamiento de productos típicos como petróleo crudo, gasolina, productos químicos y agua. Entonces, básicamente, el API 650 es un estándar que abarca todos los tanques metálicos soldados con fondo plano de almacenamiento vertical, que la única presión a la que trabaja es la presión, digamos, por gravedad, ¿no? No hay ninguna presión interna especial. Y su cimentación es un elemento estructural que tiene el objeto de transmitir los esfuerzos de la superestructura, o sea, del tanque, al suelo de fundación. Entonces, esta definición de la cimentación aplica para todas las cimentaciones, ¿no? Simplemente es un elemento estructural que su objetivo es transmitir los esfuerzos de la superestructura hacia el suelo de fundación. Bien, pero los tanques API 650 tienen varios tipos de cimentaciones. Por ejemplo, está el anillo de cimentación, si lo queremos traducir, es de piedra chancada o de material granular. A esto quiero hacer un paréntesis. En estos tres módulos nosotros vamos a ver bastantes definiciones o bastantes términos en inglés. Incluso las ecuaciones, las fórmulas, las vamos a ver en normas en inglés. Porque, como sabrán, el API 650 es una norma que está en inglés, completamente en inglés. Entonces, no nos queda de otra, ¿no? Pero bueno, hoy en día con el Google, ¿no? Con el traductor, podemos conocer rápidamente cuál es su significado. En este caso, este tipo de cimentación se le llama Crushed Stone Rainbow. Básicamente es un anillo de cimentación de piedra chancada, ¿no? Le muestro un esquema de la API 650, lo muestran un poquito más detallado, donde básicamente es un anillo de material de agregado. Bien, tiene algunas ventajas y desventajas este tipo de cimentación. Por ejemplo, una de las ventajas, están en inglés, los voy a tratar de traducir. Dice que es menos caro, o sea, más barato, que los anillos de cimentación de concreto armado. Otra ventaja dice que ya dice que es bueno para distribuir la carga a suelos débiles. Luego dice que la construcción es de material bastante accesible, ¿no? Claro, es material agregado, entonces lo podemos conseguir muy fácil, ¿no? No es un material especial. Y otra de las ventajas dice que se puede usar la protección catódica. También tiene algunas desventajas, como por ejemplo, en este tipo de cimentación no podemos incluir pernos de anclaje, ¿no? Lógicamente porque no hay donde anclarlo, ¿no? El anillo viene a ser básicamente piedra chancada. La fundación, una de las desventajas también es que la fundación o el suelo o simplemente la cimentación es de un material que está sujeto al lavado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay agua, algún flujo de agua, va a desestabilizar o desmoronar dicha cimentación. Lógicamente eso es muy malo, ¿no? Otra desventaja es que no es recomendable para suelos pobres. Y la última desventaja que nos muestran acá, que nos dicen, es que, bueno, por la propia naturaleza de esta cimentación, lo que puede ocasionar es picaduras en la parte inferior de la plancha de fondo del tanque. Entonces, como vemos, tienen muchas desventajas, ¿no? ¿En qué caso se usa? Se usa para, de repente, tanques temporales, tanques pequeños,
tanques de repente que se vayan a desmantelar en poco tiempo, ¿no? El otro tipo de cimentación es el cimentación llamado también losa de cimentación, que consiste básicamente en una losa circular donde se apoya directamente el tanque. También tiene una lista de ventajas y desventajas. A simple vista, nosotros podemos ver que la principal desventaja es el costo, ¿no? Y ahí la vemos primerita, dice relativamente caro, expensive, especialmente para tanques muy grandes. Otra desventaja, que no se puede usar la protección catódica. Me parece, disculpen, que ustedes, previo a este curso, ustedes han llevado un curso de diseño mecánico, ¿no? Entonces, de repente ahí les han hablado un poco sobre la protección catódica, ¿no? Si hay una consulta, me avisan. No es el tema, pero les puedo hacer llegar algún alcance hasta donde yo lo tengo entendido, ¿no? Una de las ventajas dice que, bueno, que tiene todas las ventajas de un anillo de cimentación, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son las ventajas del anillo de cimentación. Otra de las ventajas es que provee un nivel, eh, una superficie de apoyo horizontal y segura para el tanque, ¿no? Claro, José Antonio, ¿no? Básicamente la protección catódica es una solución para poder, a ver si algún especialista eléctrico me corrige, es una solución para poder disipar las cargas estáticas que podrían aparecer en los tanques, ¿no? Ustedes saben que todo elemento metálico está propenso a almacenar, digamos, generar cargas estáticas, ya sea por el viento, por la vibración, por muchos casos, hay que, de alguna manera, eh, liberar esta carga, ¿no? Entonces, la protección catódica, en el caso de los anillos de cimentación, consiste en una cama de arena con ciertas características, no es cualquier cama de arena, con ciertas características de granulometría, de material, de contenido de sales, etcétera, y una malla, ¿no? La malla catódica. Entonces, todo esto se le llama la protección catódica. Se le conecta a una fuente de energía que genera una diferencia de voltaje y hace que el tanque se mantenga siempre liberado de ese tipo de cargas, ¿no? Ahora yo les estoy dando un alcance genérico, ¿no? Atrás de esto, mucha más teoría, ¿no? Lógicamente, pero en eso consiste. Entonces, esta protección catódica, como les repito, es una cama de arena con su malla que usualmente se coloca debajo del tanque. Entonces, si es un anillo de cimentación, sí es posible hacerlo. En el caso de losas de cimentación, no es posible porque lógicamente la losa taparía, ¿no? La protección catódica. Hay otras soluciones que ya, bueno, ya entran a más detalle el especialista, ¿no? Bueno, acá está la lista de ventajas. Les quiero leer las principales, no les quiero leer todas. Por ejemplo, dice que minimiza el asentamiento diferencial, al número 3. Es muy importante lo del asentamiento diferencial, porque el API 650 también nos lo limita, ¿no? Entonces, si es un suelo muy malo, como el que su compañero nos comentaba, que es un suelo arcilloso, entonces se podría considerar una losa de cimentación para evitar los asentamientos diferenciales tan altos. Bueno, otra ventaja que yo la considero importante es el bajo nivel de corrosión que puede ocasionar, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? Es una losa y básicamente la losa es impermeable, entonces eso garantiza de cierta forma que la plancha de fondo tenga una menor probabilidad de corroerse comparándolo con el caso de un anillo de cimentación.
que solamente tiene concreto en alrededor, y al centro tiene arena, ¿no? Tiene agregado. Entonces, de alguna u otra manera, el concreto lo protege mucho más. Entonces, pero como ya les dije, la mayor desventaja es el precio. Una de las recomendaciones que nos dan las guías es que este tipo de cimentaciones no las recomienda para tanques con diámetros mayores a 20 pies. ¿Por qué? Por su costo, ¿no? Bueno, también tenemos la cimentación con, con pilares, ¿no? O con pilotes. Básicamente es la misma que la anterior, pero con pilotes, ¿no? Esto es cuando ya se encuentra en un suelo muy, muy malo, como el suelo arcilloso, donde hay que llegar a un nivel muy profundo y hay que utilizar pilotes, ¿no? También tenemos unas grandes ventajas. Nuevamente, la mayor desventaja es el precio, si no todos harían esto, ¿no? Pero la mayor desventaja sí es que directamente elimina todo tipo de asentamiento diferencial. Dice que permite que el anclaje del tanque se ocurra contra el viento y el sismo, ¿no? Entonces asegura un buen anclaje al terreno. Una de las ventajas, aparte del costo, es su diseño complejo. Ya no estamos hablando de un diseño tradicional, de un anillo de cimentación, sino ya es un diseño que entra a tallar otras especialidades, ¿no? Como la geotecnia. Y acá como la recomendación dice, se usa para tanques o para fundación de tanques de suelos pobres, donde ninguna otra cimentación o ninguna otra fundación es posible, es factible. Entonces digamos que esta es la última opción, ¿no? Ya si ninguna cimentación es posible, colocarle pilotes es la solución. Y finalmente el anillo de cimentación. Básicamente el anillo de cimentación es como su propio nombre lo dice, es un anillo. Una sección transversal puede ser rectangular o puede ser una T invertida cuando tiene su zapata de concreto armado con acero de refuerzo. Esta cimentación tiene muchas funciones. Una de las principales es confinar el terreno que se encuentra debajo del tanque. Lógicamente, al confinar el terreno, el anillo se va a ver expuesto a esfuerzos internos muy fuertes, ¿no? Es como un anillo, como si tú lo intentaras abrir. Por lo tanto, el anillo se va a encontrar con esfuerzos de tracción muy fuerte. Vamos a verlo más adelante con calma. Tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, la primera dice, provee una superficie de nivel, digamos, adecuada para la construcción de los anillos de cimentación. Disculpen, para la construcción de los anillos del tanque. Minimiza el asentamiento diferencial. Ojo, no lo elimina completamente, lo minimiza. Otra ventaja es que minimiza la humedad debajo del tanque, ¿no? Porque estamos hablando que lo confina y no hay forma de que ingrese algún agente externo como la lluvia. Retiene el relleno, lo que le acabo de decir, no confina el material que se encuentra debajo del tanque y prevé la pérdida a causa de la erosión. Distribuye las cargas concentradas del tanque. Se puede usar la protección catódica. Eh, bueno, esto ya está repitiendo, ¿no? Y se minimiza los asentamientos y por consecuencia, la distorsión de las planchas del tanque. Bueno, y las desventajas es que puede ser caro, puede ser expensive, ¿no? Dice, va a depender de la ubicación o del tipo de suelo o de la profundidad de cimentación. En algunos casos puede ser caro, en algunos casos puede ser barato. Si estamos hablando de tanques muy grandes, por ejemplo, de 50, 60, 80 metros de diámetro,
que no estoy exagerando, hay tanques de 100 metros de diámetro, es lo más común que puede ocurrir en una refinería. Entonces, pensar en una losa de cimentación es una locura, ¿no? Es mucho concreto, mucha plata. Un anillo de cimentación, en este caso, sería la solución perfecta. 20 centímetros de alto. Luego, también dice, el anillo de cimentación debe ser reforzado a causa de los cambios de temperatura, o más conocido como shrinkage, en la norma ACI 318, y el refuerzo para resistir la presión lateral del material confinado, ¿no? Del relleno confinado, producto de las cargas, lógicamente, verticales del contenido del tanque. La norma ACI 318 es recomendada para este tipo de verificaciones, donde tienes que revisar los materiales, diámetros del acero, etc. Además, dice, los siguientes ítems deben ser considerados. Nos muestran, creo que cuatro, a ver, sí, seis ítems. El primero dice, el anillo de cimentación, the ring wall, debe ser reforzado para resistir la tensión anular, ¿no? Acá le llaman hoop tension, que vendría a conocerse como la tensión anular. ¿Qué cosa es eso, no? Vamos a dibujarlo con una vista en planta, a mano alzada, disculpen el mal dibujo, a ver. Vamos a suponer que este es un círculo, ¿no? Y tiene un espesor, ¿no? Este es el anillo de cimentación. Uy. Es una vista en planta del anillo y, como ustedes ya saben, va a haber una carga bastante grande, vertical, a causa del peso propio del contenido del producto que almacena el tanque. Entonces, esta carga vertical va a ocasionar que se genere unas cargas horizontales en las paredes internas del anillo de cimentación, que se van a traducir básicamente en fuerzas repartidas en este sentido. En el sentido diametral, sentido radial, como quieren llamarle, que va a intentar expandir el anillo de cimentación, y lo que va a ocasionar son esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces lo que me está diciendo este ítem, literal A, es eso, ¿no? Dice, debe ser, el anillo de cimentación debe ser reforzado para resistir la tensión hub, ¿no? La tensión anular, resultado del esfuerzo o de la presión de tierra lateral en la cara interna del anillo. Dice, si no se tiene el estudio de mecánica del suelo, las propiedades geotécnicas del suelo, la presión lateral de la tierra debe ser asumida como el 50% de la presión vertical a causa del fluido y del peso propio del terreno. Me están diciendo que si no tengo ningún estudio de suelo, no tengo las características de repente del terreno, yo debo asumir que esa presión que les acabo de dibujar de color azul es el 50% de la carga vertical de todos los pesos. Bien, ¿qué más dice? Ok, si hay un relleno granular, la presión lateral del suelo debe ser considerado solamente como el 30%. Bueno, esto de aquí no se suele usar, pero se los voy a comentar. Si yo tengo el anillo de cimentación por acá, ok, cabe la posibilidad de que yo haga un relleno, también anular,
con el color rojo. Un relleno aquí con material granular. Por ejemplo, de repente, no sé, una grava con cierta granulometría. Y aquí ya viene el relleno normal, de tal manera que esto va a ocasionar que no se transmita las cargas directamente o tan directamente hacia el anillo, ¿no? Que se reparta más hacia la parte inferior que hacia la parte lateral. Entonces, en estos casos, me dice que considere solamente el 30%. Pero lo común es que sí haya en estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, es muy difícil que encontremos este tipo de estructuras, este tipo de proyectos, sin ningún estudio de mecánica de suelos, ¿no? Sería fatal. Luego la B dice, el anillo de cimentación debe ser reforzado, o se le debe colocar refuerzos para resistir eh, el momento flector resultado del momento uniforme. El momento uniforme, dice, debe considerar las excentricidades del shell, o sea, del tanque, y la presión de las cargas relativas al centroide. Dice, la carga de presión o la presión es causada por la presión interna del fluido. Básicamente lo que me está diciendo acá es que debemos considerar el momento flector a causa del peso propio del material. Sí, básicamente esto lo vamos a ver en una ecuación. El anillo de cimentación debe ser reforzado, la letra C, para resistir la torsión, los momentos de torsión, resultante de los esfuerzos a causa del sismo, del viento. Pues estos esfuerzos son causados de una manera excéntrica al anillo de cimentación. Por lo tanto, va a causar un esfuerzo de torsión. Eso también lo vamos a ver con un grafiquito más adelante para que se pueda entender mejor. Luego dicen, la D. El acero longitudinal o el hoop steel, ¿no? El acero longitudinal en forma de anillo, requerido para resistir las cargas, no debe ser menor que el área requerida para los cambios de temperatura. Pero ¿de cuánto es? Acá nos dicen, ¿no? Este acero requerido para los cambios de temperatura es el 0.25% o también puede ser 0.0025 veces la sección transversal vertical del anillo de cimentación, o lo que dice el refuerzo para muros en el ACI 318, ¿no? Si ustedes revisan el ACI 318, capítulo 14, también vamos a encontrar que nos dan este valor, 0.0025. ¿No? Aquí indirectamente lo que nos está diciendo es que nosotros consideremos, analicemos los anillos de cimentación como si fuesen muros, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos ver esto como una estructura, tenemos que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser columna, puede ser viga, o puede ser un muro. Entonces aquí, con esto ya nos están diciendo que este elemento es un muro. No es una viga, no es una columna, sino es un muro. Más adelante nos hacen una aclaración. En el E, por ejemplo, dice, para anillo de cimentación, el acero vertical, acuérdate que el D era para el acero longitudinal. Aquí ya me están hablando del acero vertical. Requeridos para cambios de temperatura debe ser 0.0015 o también se le puede llamar 0.15% la sección transversal horizontal o lo mínimo requerido en el ACI 318 capítulo 14. Adicional a este acero que acabamos de ver de 0.0015, puede ser, dice que requiera un acero adicional para mejorar la resistencia
por torsión. Ya, esto también lo vamos a ver. Dice, si el anillo de cimentación es más ancho que alto, ¿no?, el diseño debe ser considerado como si fuese una losa anular. Esto es importante, ¿no? Porque hasta aquí hemos visto que el anillo de cimentación es considerado como un muro. Pero acá me están diciendo, si esta fundación es más ancho que alto, ¿no? O sea, no es así, sino es así. En este caso me están diciendo que esta estructura debe ser considerada como dice annular slab, una losa anular con flexión radial. Y el refuerzo por temperatura debe ser considerado lo que diga el ACI 318 para losas, ya no para muros. En este caso dice que vayan al capítulo 7 del ACI 318. Luego dice, cuando el anillo de cimentación tenga un ancho mayor a 460 milímetros, sí o sí debemos de considerar una zapata. Dice, using a footing beam, the wall should be considered. Aparte me dicen, por si acaso, las zapatas te pueden ayudar para resistir los esfuerzos de volteo, ¿no? Hay esfuerzos que van a intentar voltear o levantar la cimentación, ¿no? Lógicamente, si le ponen zapatas, el peso, digamos, que tiene que vencer el volteo va a ser mucho mayor. Entonces, esta es otra nota que nos va a servir en nuestro predimensionamiento. Si nuestro ancho del anillo de cimentación es mayor a 46 centímetros, tenemos que considerarle una zapatita. ¿De qué dimensiones? No me dicen. Dicen que debe considerar, así que lo dejan al criterio. Bien, entonces, esto es lo que yo he extraído de la norma API 650 con respecto a el anillo de cimentación. Lógicamente, en esta norma hay muchísima más información, pero es lo que nosotros vamos a usar para nuestro predimensionamiento y verificación. Sí, pero si quieren saber más, los invito a darle una leída completa al anexo B de la API 650. No es tan largo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. Bien, entonces, en los anillos de cimentación o en los tanques, a veces hay la necesidad de incluir pernos de anclaje. No siempre, ¿no? Por eso le digo a veces. ¿En qué casos sí y en qué casos no? ¿Quién lo decide eso? Lo decide la especialidad de mecánica. En la especialidad de mecánica, el ingeniero mecánico ha tenido que hacer su verificación en algún software o manualmente del tanque, y dentro de todas las verificaciones que ellos realizan, se van a encontrar con esta parte de la norma API 650, donde define si va a tener que usar o no pernos de anclaje. Entonces aquí nos muestran la fórmula en el numeral 62111 del anexo E, llamado Anchorage Ratio J, ¿no? Básicamente es la relación de anclaje, ¿no? Nos dan la fórmula del valor de J y nos dicen si J es menor a 0.785, entonces no va a haber un esfuerzo de levante que cause la necesidad de incluir pernos de anclaje. Entonces, si J es menor a 0.785, no tenemos que considerar pernos de anclaje. Luego nos muestra un segundo caso, cuando J está entre 0.785 y 1.54, dice que sí hay presencia de levante, de uplifting, pero el tanque es estable, ¿no? Digamos que hay una parte, una sección del tanque que se levanta, pero a pesar de que se levanta, el tanque es estable, no necesita pernos. Ahora, ¿se le puede considerar pernos? Sí. En muchas ocasiones el cliente sugiere y pide que se le coloque pernos.
a pesar de que el J se encuentra en esta segunda opción. Pero si J se encuentra en la tercera opción, que J es mayor a 1.54, me están diciendo que sí o sí se le debe colocar pernos de anclaje porque el tanque se está levantando completamente. Entonces, dice, el tanque no es estable, no puede ser anclado por su propio peso. Dice que se debe modificar el anillo en caso la longitud sea menor a 3.5% del diámetro, o agregar algún anclaje mecánico, ¿no? Bien, entonces, como les repito, este análisis ya lo hace el ingeniero mecánico. Nosotros, cuando iniciamos el diseño de la cimentación, ya entramos con ese input. ¿Tiene o no tiene anclaje? ¿Cuántos anclajes tiene? ¿Y cuál es el esfuerzo que tiene cada anclaje? Entonces, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de este tema, solamente es para conocer cómo se calcula, ¿no? En qué parte de la norma está, pero esta información ya viene en la memoria de cálculo o en la información que nos facilita el ingeniero mecánico. Bueno, básicamente esta es una imagen del perno de anclaje por fuera del anillo. Tiene una longitud por fuera del anillo, que también está normado, tiene una longitud de tal manera que le dé el espacio suficiente para que desarrolle la fluencia en caso ocurra. Lo que sí nos concierne a nosotros es la verificación o el diseño, como quieran llamarle, de la resistencia de estos anclajes dentro del concreto. Porque no basta con colocarle el perno que nos diga el ingeniero mecánico dentro del anillo de cimentación. Nosotros tenemos que asegurar que este perno no se desprenda, no rompa el anillo, no falle, ¿no? Porque el perno puede quedar enterito y podría fallar de repente la tracción del concreto. Entonces, para esto, el API 650 nos dice que lo verifiquemos con la norma ACI 318. En el capítulo 17 de la ACI 318 nos muestran 8 requisitos o 8 casos que hay que verificar para asegurar que este perno no falle, ¿no? Les voy a leer los 8 casos. Dice, cuando el modo de falla ocurre a causa de la resistencia del acero en tracción. Este primer modo de falla es casi imposible que ocurra, porque para esto el ingeniero mecánico ha tenido que ya verificarlo, ¿no? Como les repito, el ingeniero mecánico ya nos da la cantidad de pernos, el diámetro del perno, los esfuerzos en los pernos. Entonces se supone que él ya ha verificado la resistencia del perno a causa de la tracción. Pero igual lo ponemos porque es parte de la norma. El segundo modo de falla dice resistencia al arrancamiento del concreto en tracción. Arrancamiento del concreto. ¿Qué significa eso? Es cuando el perno no se rompe, pero el concreto es el que falla, que vendría a ser la imagen, la tercera imagen de arriba a la derecha, donde estoy señalando con el mouse, el arrancamiento del concreto, ¿no? De tal manera que todo este concreto de color plomo más oscuro se desprenda del concreto de color morado y cause un arrancamiento. Entonces, cuando ocurra esto, hay formas de cómo evitarlo o reforzarlo con acero de refuerzo. También está la resistencia a la extracción por deslizamiento, es otro modo de falla. Es la figura número 2, que está arriba al centro. Básicamente es cuando el perno pierde las propiedades de adherencia al concreto y digamos que se resbala, ¿no? Empieza a deslizarse. Eso también es evaluado, verificado, y si ocurre esto, también hay formas de cómo evitarlo, cómo mejorar la adherencia por deslizamiento. Se le puede colocar de repente una tuerca embebida en el extremo inferior, así como la imagen número 1. Si la tuerca no es suficiente, se le coloca de repente una
pletina, una planchita en el extremo inferior para aumentar el área de contacto. Entonces hay formas de cómo evitar esto. El modo de falla 4 dice resistencia al desprendimiento lateral del concreto, que vendría a ser la imagen 1, 2, 3, 4, 5, la quinta imagen en la segunda fila, que es cuando falla por desprendimiento lateral, ¿no? Cuando falla el concreto de esta forma. ¿En qué casos ocurre esto? Esto va a ocurrir cuando el perno queda muy al borde, muy cerca al borde del anillo de cimentación. Cuando esta distancia entre el eje del perno y la parte externa del anillo es muy pequeña, puede ocurrir este modo de falla. ¿Hay formas de cómo evitarlo? Sí, también hay distancias mínimas, que también lo vamos a revisar. Otro modo de falla dice resistencia de adherencia de anclaje adherido en tracción. Este de aquí, ¿cuál es? Ah, ya. Resistencia de adherencia es este de acá, este modo de falla, ¿no? Adherencia de anclaje adherido en tracción. Lo que ocurre aquí es que, parecido al arrancamiento del concreto, lo que ocurre aquí es que una combinación, ¿no? De la adherencia con el arrancamiento. Si se dan cuenta, ocurre el arrancamiento en simultáneo con la falla por adherencia y se desprende el concreto. Esto ocurre cuando la resistencia de adherencia es muy pequeña, de tal manera que si falla un poquito de concreto, la adherencia también falla. Entonces fallan los dos a la vez. Resistencia del acero en corte, los esfuerzos cortantes, como al igual que el caso número 1, ya debe haber sido verificado por el ingeniero mecánico, así que no debería fallar por este modo, pero igual se verifica, ¿no? Básicamente los esfuerzos cortantes que nos envía el ingeniero mecánico, lo verificamos con las fórmulas y debería cumplir. Resistencia al arrancamiento por cortante. Bueno, básicamente es cuando el concreto falla, ¿no? El perno no falla, el perno resiste, pero el concreto falla de esta forma. Y finalmente la resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje por cortante. Entonces hay que verificar estos dos modos de falla en el corte, ¿no? Por arrancamiento del concreto y por desprendimiento por cabeceo. Desprendimiento por cabeceo, arrancamiento. Izquierda arrancamiento, derecha desprendimiento. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, este es un tema bastante amplio. Parece sencillo, pero digamos que es la parte más complicada de todo este diseño. Se van a dar cuenta que el diseño netamente del anillo es bien sencillo. Son un par de fórmulas. Entonces, lo más complicado es hallar los esfuerzos internos, uno, y el diseño de los anclajes de los pernos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Entonces, una vez que terminamos de revisar todos estos modos de falla, nosotros ya tendríamos todas las características necesarias para poder recordar que estos datos son extraídos del software. ¿Okay? Y más abajo vamos a desarrollar manualmente. Bien, entonces, como les repito, vamos a hacer el metrado manual. Para hacer el metrado manual de la estructura, tenemos que metrarlo, ¿no? Entonces, tenemos que poner aquí, por ejemplo, vamos a metrar el peso
de las paredes, vamos a llamarla así. El peso de las paredes, que vendría a ser ¿no? el espesor, el, el ancho, todo eso, ¿no? Creo que ya la vimos meter un poco más arriba. A ver, claro, acá está, ¿no? Vamos a traer la información que se encuentra aquí. ¿No? Tenemos ahí el peso total. Ah, bueno, el peso total de las paredes, nomás tenemos, creo. Sí. El peso tenemos que es de las paredes 335 toneladas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hallamos esto? Simplemente es volumen por densidad y salía 335 toneladas. Este de aquí se va a llamar la columna peso. Peso, vamos a ver en paredes, ¿no? Paredes, fondo. La plancha de fondo también la metramos, ¿cierto? Salía 130 toneladas. Aquí está. Para una plancha de fondo de 8 milímetros. ¿Qué más encontramos en un tanque? En un tanque vamos a encontrar los accesorios, ¿cierto? También lo habíamos metrado por acá, salía 100 toneladas. Lógicamente, acuérdense que este valor, como dijimos ayer, es un valor supuesto. Este valor se tiene que calcular de acuerdo a todos los accesorios que tenga el tanque, ¿no? Las sábanas flotantes, las boquillas, los manholes, todos los accesorios. Pero nosotros hemos puesto un aproximado de 100 toneladas. ¿Qué más vamos a encontrar en el tanque que afecte, digamos, en el sismo? Todo lo que sea peso, lógicamente va a ser el líquido, ¿no? El contenido. Ok, entonces vamos a poner aquí líquido. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué líquido consideramos? El agua que va a estar presente durante la prueba hidrostática, o consideramos el contenido que tiene una densidad menor a 1, que es 0.944, ¿cierto? Por acá lo puedes pasar, ¿no? 0.944. Entonces la respuesta es, como vamos a analizar sismo, el sismo es un evento eventual que no ocurre eh, casi siempre, por lo tanto, es casi imposible que ocurra un sismo durante la prueba hidrostática, ¿no? La prueba hidrostática puede durar un día, 2 días máximo, ¿no? Entonces, no se va a considerar el sismo durante la prueba hidrostática. Por lo tanto, el contenido líquido lo vamos a considerar aquí, en el caso del sismo, con la densidad 0.444. El contenido líquido lo pusimos por acá, creo, ¿cierto? Sí, este es el peso, ¿cierto? El peso en operación. Operación quiere decir con el combustible, y en la prueba hidrostática. Entonces acá tengo el peso. ¿Qué más tenemos como carga para que para conocer la carga de sismo? Es la carga viva, ¿cierto? Pero por norma, y esto me parece que está en todas las normas, no se debe de considerar el 100% de la carga viva, sino un porcentaje, ¿no? Acá está. El peso se calcula adicionando la carga permanente, un porcentaje de la carga viva. ¿Qué porcentaje? Va a depender de la categoría de nuestra edificación. ¿Qué categorías suelen ser los tanques de combustible? Suelen ser de categoría 1. ¿Dónde está? Categoría B. Puede ser categoría B o categoría C. Usualmente es categoría C. Uno diría, pero ¿por qué no? No es una edificación común. Bueno, aquí en la categoría C eh, indica también que aplica para depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas contaminantes. Entonces esto de aquí es debatible, ¿no? Porque dice que no acarree peligros adicionales de incendios o fugas. En este caso, si lógicamente falla un tanque, eh, se va a derramar el contenido, ¿no? El combustible, es un contenido tóxico. Pero todos los tanques API 650 están diseñados y ubicados dentro de un cubetro de contención impermeable, cuya función es justamente eso, evitar contaminar el terreno, evitar contaminar los alrededores, contener incendios, tiene un sistema
de contraincendio, un sistema contra incendio de espuma y un sistema de enfriamiento con agua. Entonces tiene muchos modos de control. Por lo tanto, se considera una edificación común, con un valor de U igual a 1. Ahora, la norma también nos dice que el valor de U lo puede determinar el cliente. Por lo tanto, a pesar que es 1, el cliente, el propietario puede decir, no, yo quiero que me consideres como una edificación esencial. Y bueno, tendríamos que considerar 1.5. En este caso vamos a considerar como una edificación común, donde el U es 1 y la categoría de la edificación es una categoría C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el porcentaje de carga viva que le corresponde sería el 25%, ¿no? Según este párrafo B, en edificaciones de la categoría C se toma el 25% de la carga viva. Bien, entonces aquí la carga viva va a ser el 25% del peso que metramos el día de ayer. 64 toneladas. Bien, entonces todas estas son las cargas que vamos a encontrar, digamos, en la superestructura, en el tanque. Lo que nosotros necesitamos hallar es la carga de sismo. Entonces, para hallar la carga de sismo tenemos que multiplicar todo ese peso todo el peso por un factor que ya vimos, ¿no? Que ya vimos que es el sus. ¿No? Vamos a copiar la fórmula para poder acordarnos. El sus, ¿no? Entonces, para ir al sus, solamente necesitamos el valor de z, de u y de s. El z, ¿no? El z es el valor de la aceleración del suelo con cierta probabilidad de excedencia. ¿No? Y de acuerdo a la ubicación más desfavorable, que es la costa, el z vendría a ser 0.45. Vamos a considerar esto porque es lo más común. El u, como ya vimos, es 1. Y el valor de S es el factor del suelo, que va a depender del Z, ¿no? Y del tipo de suelo. Acá está, ¿no? El valor de S va a depender del Z, que es Z4, y del tipo de suelo. Vamos a considerar un suelo tipo S2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el S va a ser 1.05. Vamos a anotar todas las consideraciones que estamos tomando. Acá vamos a poner, se considera tipo de suelo S2. Aquí, categoría C. Como vimos ayer, las variables las vamos a colocar de amarillo para saber que son variables. No, se me cierra el chat. Ahora sí. Ya. Bien, entonces, con esto ya tendríamos nosotros el factor que va a multiplicar al peso, pero con esto tendríamos solamente la cortante. Va a hacer falta hallar el centro de gravedad para conocer el momento de volteo. Para el centro de gravedad vamos a necesitar calcular el centro de gravedad de cada uno de ellos y luego, ¿no? Con una conversión, sumando y dividiendo, vamos a lograr calcularlo. Vamos a realizarlo. Aquí vamos a colocar el brazo o la distancia que hay desde el punto. Por eso estamos tomando el momento o la referencia en la base del tanque, ¿no? Aquí está el dibujito del tanque. En la parte medio central, aquí vamos a tomar como referencia nuestro momento. Por lo tanto, la distancia, por ejemplo, que hay desde este punto hacia el fondo sería la mitad de su altura, ¿cierto? Vamos a colocarlo en metros.
Las paredes lo dejamos ahorita para el último. Vamos con el fondo. El fondo va a ser la mitad de su altura. Su altura son 8 milímetros. Como está en milímetros, vamos a ponerlo en metros. Si hay algo que no se entiende, por favor me avisan y lo aclaramos, ¿ok? Luego los accesorios. Los accesorios usualmente se ubican a lo largo de todo el tanque, pero principalmente en la parte superior del tanque, ¿no? Donde está la sábana flotante o donde están las plataformas. Entonces vamos a considerar que se encuentra en la parte superior. Por lo tanto, el brazo o la distancia desde el punto inferior del tanque hasta la ubicación de los accesorios va a ser prácticamente la altura de operación del tanque. Aquí está, ¿no? H-OP, le habíamos llamado. 15 metros 90. Bien, el líquido es un elemento de densidad constante, por lo tanto, su centro de gravedad se va a ubicar al medio, ¿no? Quiere decir que se va a ubicar a 0.5 veces la altura de operación. La carga viva de igual forma se ubica en el techo, ¿no? Porque ahí es donde se va a realizar el mantenimiento o va a ocurrir la carga viva, ¿no? Entonces vamos a colocarle ahí la altura de operación. Bien, ¿por qué dejé para el último las paredes? Porque las paredes ustedes saben que tienen espesores variables, ¿no? Acá pueden ver, el anillo 1 tiene 1 pulgada, la siguiente 22 milímetros, 19, 16, 12, 8, 8. Por lo tanto, aquí hallar el centro de gravedad de todo con una sola fórmula no es posible, ¿no? Hay que hacer todo un desarrollo. Vamos a realizarlo rápido. ¿Cómo hallo el centro de gravedad de todo el tanque? Bueno, tenemos que primero hallar el centro de gravedad de cada una de las planchas, ¿correcto? Vamos a hacer acá acostadito. Bien, acá tengo su peso. Vamos a colocar aquí la mitad de su, bueno, la altura primero. La altura acumulada. Va a ser este más este. Estamos acá colocando la altura acumulada de de cada una de las planchas. Y al costado vamos a colocar el centro de gravedad de cada una de las planchas. Lógicamente, como cada plancha es de espesor constante, su centro de gravedad se va a ubicar al centro, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner acá 0.5 veces la altura. El siguiente punto de gravedad, o centro de gravedad va a estar ubicado a una distancia igual a la altura anterior más el 50% de esta altura. Disculpe. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna consulta, me avisan, como les digo. De tal manera que la última plancha, la séptima plancha, su centro de gravedad va a estar ubicado a 14 metros 40 más la mitad de 240. O sea, 15 metros 60. ¿Por qué hago esto? Porque lo que ocurre ahora va a ser, vamos a poner acá Z, metros. Vamos a multiplicar el brazo, o la distancia que hay del centro de gravedad a la base, por el peso. Y todo esto nos va a dar un momento. ¿Correcto? Digamos que esta es una metodología ya conocida, ¿no? Esto nos va a dar en unidades de toneladas metros, ¿cierto? De tal manera que para conocer el brazo o la ubicación del centro de gravedad, solamente tengo que dividir el resultado de la sumatoria entre el peso total. Y resulta que el brazo o la ubicación del centro de gravedad de las planchas del tanque va a estar a 6.52 metros medidos desde la base. Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a estar al centro, tiene que estar un poco más abajo porque en la parte inferior es donde se encuentran los mayores espesores de plancha.
Bien, entonces ya tenemos aquí el brazo. Uy. Bien, todos son fórmulas, no hay ninguna variable que hemos insertado, ¿no? Ok. Bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, sigue solamente hallar cuánto sería el momento, considerando que el peso, claro, ya tenemos el brazo del peso, pero tenemos ahora que ubicar dónde estaría ubicado el brazo de toda la carga, ¿no? Algo similar a lo que hemos hecho acá, ¿no? Acá hemos hallado el brazo o la distancia al centro de gravedad de todas las planchas, pero aquí entonces tenemos que hacer algo similar, ¿no? Tenemos que hallar el centro de gravedad de todas las cargas para saber dónde ubicar la fuerza horizontal. El procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Tenemos aquí la distancia y tenemos el peso, lo vamos a multiplicar. Listo. Esto está en unidades de toneladas metro. Y lo que corresponde aquí es sumar. Lo que hemos hecho aquí es con el objetivo de conocer el centro de gravedad. Vamos a poner acá el Z en metros. Va a ser igual a la división de esta sumatoria entre el peso total. Y me sale 7 metros 90. En resumen, ¿qué cosa es 7 metros 90? 7 metros 90 es la ubicación del centro de gravedad de todo el tanque, incluyendo carga viva, contenido de líquido, plancha de fondo, techo y accesorios. Ese es el centro de gravedad. Por lo tanto, yo ya puedo conocer el momento de volteo. Solamente tengo que hallar la carga de sismo horizontal y multiplicarla por este brazo. ¿Estamos de acuerdo? Este dato es importante. Bien, entonces vamos aquí a hallar la fuerza cortante sísmica. Vamos a llamarla así. Bueno, fuerza cortante sísmica. Como ya vimos, es 0.5 por el Z, por el valor de U, por el valor de S, por el peso total. ¿Cuál es el peso total? Aquí ya lo calculamos, ¿no? 35.000 toneladas. Me sale 8.400 toneladas. Es en unidades de toneladas, ¿no? Y ahora el momento de volteo. Momento de volteo en el centro de gravedad base de tanque. Es la fuerza sísmica por el brazo. Estaría en toneladas metro. Bien, vamos a ponerle no amarillo porque nos vamos a confundir. Vamos a ponerle un color de letra de repente. Se va a perder, ¿no? Verde no. Ya rojo. Solamente como para visualizar y comparar, miren. El momento de volteo, según nuestros cálculos, sale 66.000 toneladas metro y según el TAN, 68.000 toneladas metro. Digamos que está por ahí, ¿no? Pero la cortante basal, según el TAN, sale 3.500 toneladas y según nuestros cálculos, 8.400 toneladas. En nuestro caso, con la norma peruana, sale mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es lo que sale. Aquí es donde nosotros tenemos que decidir cuál usamos, ¿no? Usamos los datos del tank o del software o usamos los datos que hemos calculado manualmente. Aquí voy a dejar una nota para acordarnos que esto es
según el Reglamento Nacional de Edificaciones, AE 030. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien. ¿Algo? ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ya se colgó un ratito el internet. Ya, ahora sí. Bien, entonces si no hay más preguntas, continuamos. Algo similar vamos a hacer para el viento. Ya hicimos el procedimiento según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Nos ha salido valores no iguales, similares en algunos casos, en el otro no, salió más del doble. Entonces vamos a verificar lo del viento. ¿Cuánto nos sale con el viento? A ver, vamos a hacer algo similar por acá. Estos datos son del software. Y ahora vamos a realizar el procedimiento para la norma peruana, ¿no? Vamos a abrir la norma E020 para recordar cuál es el procedimiento. Acá está, ¿no? Bien, según la norma peruana, lo que hay que hacer es conocer la velocidad del viento y proyectarla hasta la altura que va a estar, ¿no? Si es 10 metros, la velocidad de diseño va a ser igual a la velocidad del mapa eólico. Si es mayor, va a ser un poquito más, si es menor, un poquito menos. Entonces, ¿qué velocidad del viento vamos a considerar? Bueno, tenemos que considerar, para que sea comparable, la misma velocidad de viento que se ha considerado en el software, ¿no? Así que vamos a abrir el software, bueno, el resultado del software. Era ese acá. Sí. Y vamos a buscar cuál es la velocidad del viento que ha considerado. Creo que estaba al inicio. A ver. Creo que lo buscamos por las unidades, ¿no? Más rápido, a ver, kilómetros. O metros, está en metros por segundo, creo, ¿no? Por acá debe estar en el tanque. A ver, a ver, a ver. Acá sabes. Velocidad del viento, wind velocity, 25 metros por segundo. Bueno, 25 metros por segundo. Vamos a convertir este valor a kilómetros por hora. 25 metros sería entre 1000
por 3.600, ¿correcto? 90 kilómetros por hora. Esta es la velocidad 90. La velocidad considerada, o más conocida la velocidad de diseño, a una altura de 10 metros. Luego me dice la norma que hay que convertir esto a la altura correcta, ¿no? En este caso, nuestro tanque tiene 16 metros 80 de altura, ¿cierto? 16 metros 80, el HT es 16 metros 80. Por lo tanto, vamos a tener, digamos, dos rangos, dos partes de viento, ¿no? Un viento que llegue, vamos a aprovechar el dibujito acá, que llegue a 10 metros, pongamos que acá están los 10 metros, un viento que viene por acá, y un viento un poco más fuerte, que viene a más de 10 metros. Digamos que eso es una forma más exacta de calcular, una forma rápida, es simplemente considerar esta carga grande a lo largo de todo el tanque, ¿no? Y se acabó. También lo podemos hacer, me parece creo que más rápido para ser más prácticos, pero sepan que lo correcto sería dividir ese tanque en dos, una primera parte en 10 metros, con la carga que le corresponde. Y en la parte superior, que sería a partir de 10 metros hasta el 1680, una segunda carga, que es ligeramente un poquito más, tampoco es tanto, ¿no? En nuestro caso vamos a considerar una sola, ¿ok? Pero sí vamos a hallar ese valor, ¿cuánto es? A ver. La fórmula, vamos a copiarla. Me dice que va a ser la velocidad multiplicado por la altura. En este caso corresponde a la altura total, porque la altura donde impacto del aire, entre 10 elevado a la 0.22, ¿no? Esto en unidades de kilómetros por hora. Bien, con este dato ingresamos a esta fórmula, donde interviene una constante que es 0.005 por una variable c, donde c la vamos a encontrar en esta tabla 374. El mínimo, el máximo, que es menor, ¿no? El máximo entre 1 y entre la raíz cuadrada de 1.5 por CA1 entre el HA. Ya está, sale 1. Bien, ya tenemos todo. Ya faltan las áreas, ¿no? Falta el B y faltan las áreas. Vamos a hallar el B antes de entrar a las áreas. Las áreas es parecido al criterio que se usó arriba. ¿Dónde está el BB? A ver. Acá está el BB. La resistencia básica del arrancamiento por cortante, en concreto fisurado, va a ser el menor de A y de B, donde A es este valor y B este valor. Bueno, vamos a calcularlo, pues, ¿no? Para los pernos con cabeza preinstalados, que estén soldados de forma continua, que no es nuestro caso. Bien, vamos a ver. Dice, donde LE es la longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante, LE va a ser HF para anclaje de rigidez constante en toda la longitud de la sección embebida, tal como anclajes con cabeza y anclajes post instalados. En otras palabras, el LE es HF. LE va a ser 2 veces el diámetro para anclajes de expansión, no es nuestro caso. El LE debe ser como máximo 8 veces el diámetro. Entonces ponemos acá LE.
Bien, el LE dice que va a ser como máximo 8 de A. Entonces va a ser el mínimo valor entre 8 veces el diámetro coma HF, ¿no? Bien. Bien, tenemos que el BB entonces es, primero vamos con la primera fórmula, que es un poquito larga, 0.6 por LE entre el diámetro, todo esto elevado a la 0.2 por la raíz cuadrada del diámetro, que es E343, como ya vimos, por 1 por la raíz cuadrada de el F'C, que se encuentra por acá arriba, por el CA1 elevado a la 1.5, por CA1 elevado a la 1.5. ¿Sí? 0.6 LE entre el diámetro a la 0.2 por la raíz cuadrada del diámetro, la raíz cuadrada del concreto, por el CA1 elevado a 1.5, listo. Y el otro valor dice que es un poco más sencillo, ¿no? 3.7 veces 1 por la raíz cuadrada del concreto por el CA1 a la 1.5. CA1 ya. CA1 a la 1.5. Ya está. Entonces la idea es hallar el mínimo valor de la norma, ¿no? A ver, sí. Debe ser el menor de ellos dos. Entonces esta fórmula lo traemos por acá. Y le decimos que elija el mínimo entre ellos dos. Listo. Kilogramos, ¿no? Sí, kilogramos. Listo. Bien. Faltan las dos áreas, el ABC y el ABCO. ¿Qué cosa es el ABCO y el ABC? Es el mismo criterio que se usó en la parte superior para el área en planta. Aquí está, la distancia crítica al borde. Este, digamos, es una vista en planta del perno, donde este de aquí son sus anchos del cono de arrancamiento. Es una vista en elevación, una profundidad de 1.5 veces también el CA1. ¿De acuerdo? Entonces me dicen por aquí que el ABCO es básicamente 4.5 veces el AC1, esta formulita de acá. El ABCO será igual a 4.5 veces el CA1 al cuadrado. Y el ABC es el real, digamos, ¿no? ¿Por qué el real? Porque no siempre se va a cumplir, por ejemplo, que tienes toda la altura disponible. Puede ser que sea más pequeño como esta opción. O puede ser que una de las esquinas no llegue a desarrollarse completamente. Entonces tienes que hallar esta sección real. Para nuestro caso, felizmente, en el anillo de cimentación no va a ocurrir nunca en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos en longitud de anillo, tenemos casi una longitud infinita para estas dimensiones y una profundidad mucho mayor que la longitud de embebido del perno, ¿no? Si no, el perno no se podría embeber. Y esta longitud suele ser pequeñita. Entonces, el área de aquí disponible para hallar el ABCO siempre va a ser el máximo valor.
entonces nuestro ABC va a ser siempre el mismo. ¿Con seguridad? Sí, con seguridad. Listo. Por lo tanto, vamos a poner por acá, BCB va a ser igual a, esta relación va a ser 1, pues, ¿no? 1 por ED por CB por HB por esto. En kilogramos. Por lo tanto, el Q BCB va a ser igual, este se cae del concreto, 0,65 por esto. Listo. ¿Qué sigue? El último, ¿no? Modo de falta de arrancamiento, ya está. Este ya está. Resistencia del anclaje en cortante por desprendimiento del concreto por cabeceo. A ver, un ratito, sí. Creo que tomo mucha agua. Un ratito, por favor. Listo, ahora sí. Ya falta solamente una. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Ya falta media hora, así que por favor no pierdan la atención, no bajen la guardia. Seguimos. Dice, resistencia de anclajes en cortante por desprendimiento del concreto por cabeceo de anclajes, ¿no? Usualmente es más conocido como resistencia del concreto por cabeceo. Modo de falla. Resistencia del concreto por cabeceo del anclaje. Y me dice que la resistencia nominal al desprendimiento del cabeceo va a ser el BCP para individual o BCPG para grupo, ¿no? Sabemos que el grupo no aplica a nosotros, nos vamos con el individual. BCP va a ser el KCP, que es un factor, por el NCP. KCP es 1 o 2, dependiendo del HF. Y el NCP hay que calcularlo. Dice, para anclajes preinstalados y postinstalados de expansión y de tornillo o con perforación con su base, el NCP, que es el que necesitamos, de tomarse como el NCB calculado por medio de la ecuación anterior, ahorita la buscamos, y para anclajes adheridos. NCP debe ser el menor de NA determinado por medio de la ecuación A y el NCB determinado por la ecuación A. Entonces simplemente me dicen que busquemos estas dos ecuaciones anteriormente usadas y busquemos el menor de ellos. El menor de ellos ese es el NCP. Para anclajes preinstalados y postinstalados de expansión de tornillo y con perforación en su base, grupal debe tomarse como, bueno, esto es para grupal. Entonces, nos quedamos aquí. Hay que buscar estas dos ecuaciones más arriba y elegimos el menor. Vamos a ponerlo por acá para acordarnos y poder buscarlo aquí.
Bien, vámonos al 17.621A. 17.621A. ¿En qué página estamos para no perdernos? Estamos en la página 286, ya. 17.621A. 17.621A, no. 17.621. Acá está, ¿no? 17.621A. Bien, este de aquí es la resistencia de arrancamiento del concreto de anclajes de interacción NCB, que ya lo calculamos. Vamos a buscarlo en nuestro Excel. Es el modo de falla número 2 por tracción, el NCB. Aquí está, ¿no? Resistencia al arrancamiento del concreto de anclajes en tracción, el NCB. Bien, el NCB es este valor de aquí, que es el E369. Este es el NCB, ¿no? NCB. Y el otro, según dice acá, es el 17.651A. 17.651. 17.651. 17.651. Acá está, ¿no? 17.65. Ah, no me pasé. Acá está, 17.651A. Es resistencia a la falla por adherencia de clases adheridos en tracción. Es el modo de falla número 5 por tracción. Vamos por acá. Modo de falla número 5. Entonces el 1, 2, 3, 4 y el 5 está aquí. Es el NA. Bien. Es el D400. El NA. Bien, entonces me dicen que el NCP, vamos a la página 286, era, ¿no? Muy bien. Nuestra fórmula de cálculo es esta. Vamos a dejar como apunte nomás. Y el valor de KCP es esto de aquí. Bueno, vamos a calcular el KCP. Va a ser si el HEF, ¿dónde está el HEF? Acá está. Es menor a 65 o 6.5 centímetros. Que no, pues no es difícil que la profundidad sea menos de 6 centímetros, pero bueno, igual hay que divulgarlo. Entonces es 1, de lo contrario es 2. ¿Okay? Entonces el BCP va a ser igual a KCP por el mínimo entre ellos dos. ¿Listo? Q-BCP va a ser igual esto por es de la falla del concreto, así que es 65 kilogramos. Kilogramos, 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 kilogramos. Listo, listo. Terminamos con el diseño. Vamos ahora a la verificación. A ver, un ratito, vamos a ver dónde que dice la memoria de cálculo del tank. Ah, no, ya trajimos los esfuerzos, ¿no? ¿Cierto? A ver, a ver, a ver. El tank lo trajimos y no.
Ya. Ah, lo que no trajimos fue la cortante, ¿no? Vamos a traer la cortante. ¿Dónde está? Anclajes. Acá faltó colocar la cortante. Y la cortante, este aquí es extraído del tank, ¿cierto? Lo trajimos de la memoria de cálculo, acá está. Pero aquí no nos bota la cortante, ¿cierto? Que hay que verificar. Una forma de verificar bastante conservadora es elegir la cortante por sismo, que no es tan real porque, si bien es cierto, por sismo hay una cortante, pero gran parte se lo lleva el rozamiento que hay en la base del tanque con el material. Pero si despreciamos ese rozamiento, tendríamos que considerar que todo el cortante lo va a asumir los pernos. Entonces lo podríamos considerar así como una forma de verificación. Vamos a ver cuánto es la cortante por sismo. Ahí tenemos que elegir la cortante última, ¿cierto? Porque es una cortante de diseño. Entonces vámonos a las tablas de cargas por sismo. Recuerdo que elegimos, acá hay una cortante de 3500 y por acá había otro, por esta cortante sísmica. Vamos a hacerle seguimiento. Acá está, ¿no? El cuadro de resumen de cargas. La fuerza horizontal en la base del tanque. Acá está, ¿no? Esta es la cortante. Que es bastante grande. Vamos a considerarla. Porque con esto nosotros hallamos la cortante de la cimentación en la base del anillo, ¿no? Claro, para evaluar la estabilidad. Ya, entonces la cortante que vamos a considerar inicial va a ser esta, un elemento conservador de 124. Voy a copiar esta dirección y vámonos al anclaje. Va a ser entonces, como es carga muerta, perdón, es carga de sismo, va directo, ¿no? Sin amplificar. Esto sí está en unidades de kilogramos, ¿cierto? A ver, de 124 toneladas. Está en toneladas, 8000 toneladas. Ya, está en toneladas, entonces esto hay que multiplicarlo por 1000 para ser en kilogramos, pero dividir entre la cantidad de pernos. ¿Cuántos pernos eran, se acuerdan? 54 pernos, ¿no? Number of balls, 54. Vamos acá a poner este número pernos. 54 es una variable. Entre esto. Y ahora sí ya tenemos los kilogramos. Como les digo, es un valor demasiado conservador porque estamos despreciando el rozamiento. Por eso que no va a cumplir seguro. A ver. 2000, 2000. Y acá tengo 50.000. Y aquí yo tengo 150.000. Entonces aquí lo que debemos hacer nosotros es más bien considerar un porcentaje. O sea, que hay que quitarle un porcentaje de lo que va a resistir por rozamiento. ¿Cuánto es el rozamiento? Usualmente es 0.4, ¿no? Entonces, a todo este valor, antes de aplicarlo, la cortante basal a causa del sismo, debemos de quitarle a este valor que estoy poniendo entre paréntesis, vamos a quitarle el rozamiento a causa del tanque con el terreno y con el concreto. Va a tener un rozamiento del 40% del peso, que es también muchísimo. De repente hasta el cortante en los pernos sale cero. Muchas veces sale cero, ¿no? Ahí vamos a restarle. Menos el 40% del peso muerto. Estamos en toneladas, porque estamos dentro. 40% del peso en toneladas.
ahí entra a tallar todo el peso, ¿no? Entra a tallar el peso del contenido, el peso de las planchas, el peso del fondo y el peso de accesorios. Todo esto está en toneladas. Listo. Bien, sale negativo. ¿Qué significa que salga negativo? Que el rozamiento es mucho mayor el rozamiento es mucho mayor que el esfuerzo cortante a causa del sismo. Por lo tanto, difícilmente va a llegar un cortante al perno. Todo lo va a absorber el rozamiento. Este factor 0.4 es un factor aproximado, lo podemos reevaluar, pero supongamos que sea hasta el 30%. Aún así, estamos en un número negativo. Entonces acá se debe colocar sí. Este valor es menor a 0. Entonces el esfuerzo cortante en el perno es 0. De lo contrario, es todo este valor. Listo. Pero al menos ya tienen el desarrollo de todo el procedimiento. Ahora, vámonos a la tracción, que es lo que está fallando. Nos vamos por acá. Vamos acá a traer todas las verificaciones. Verificación 1, ok. Verificación 2, falló. Verificación 3. Verificación 4. Verificación 5. 2, 3, 4, 5. Verificación 6. Acá no hemos hecho verificación, ¿no? Ok, falta el 6, 7 y 8 por corte. 6, 7 y 8. Ah, ya, pero aquí ya no es por tracción, sino por corte. Falla 6. Falla 7. Y falla 8. Falla 6. Falla 7. Falla 8. Bien, en resumen está fallando por tracción. Todo esto es tracción. Y lo de abajo es corte. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Siempre va a ocurrir que falla por tracción. Difícilmente un perno nunca va a necesitar refuerzos en el anclaje. Sería muy raro, ¿no? Usualmente sí necesita. Tenemos el 2 y el 5. Entonces, cuando pase eso, vámonos a las fallas y ver qué se puede hacer. Dice, falla resistencia al arrancamiento. ¿Qué está pasando? Estaba fallando por arrancamiento, ¿ok? Y en el 5 está fallando por adherencia. Bien, entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Se debe de mejorar la tracción de la siguiente forma. Según la norma, nos da opciones que vimos al inicio nomás, ¿no? Ya me pasé. Acá está. Acá están. Se deben de colocar elementos de esta forma, en este caso este para mejorar la tracción, de tal manera que el área de acero transversal que cruce el modo de falla va a mejorar el esfuerzo de tracción. Ese es el caso de tracción. En el caso de corte, si hubiera fallado por corte, hubiéramos colocado este tipo de refuerzo con estas características. En nuestro caso nos toca tracción, mejorar la tracción. Así que vamos a colocarle el refuerzo de anclaje de esta forma. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en nuestra hoja de cálculo es mejorar el reforzamiento. ¿Cuánto es la capacidad, cuánto es la tracción que debemos de completar? ¿Ok? TU complementario, vamos a ponerlo.
va a ser igual a lo que debe resistir menos, en kilogramos, menos el mínimo entre el mínimo entre lo que está fallando, ¿no? Entonces vamos a elegir el mínimo entre el mínimo de él, mínimo de él, perdón, eligió de, sí, ¿no? Ok, no lo he resaltado, ¿no? Ahí está, él y él. A ver, estuvimos, está bien. ¿Por qué sale así? Ah, ya, por él. Entonces lo que debo de completar son 23 toneladas, ¿no?, de tracción. Esto lo debo de convertir a área de acero. Área de acero, es la misma fórmula anterior, va a ser igual a lo que debe resistir entre 0.9 por el FY. El FY en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Debo colocarle 6 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Vamos a traer la figurita para que se entienda mejor. Está acá nomás. Por lo tanto, si yo quiero 6, debo tener 3 aquí y 3 aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el diámetro, digamos, del fierro debe ser como mínimo, vamos a poner el diámetro mínimo, debe ser esta área entre 2, ¿ok? Y esa área va a ser el área del fierro. Para que esa área del fierro sea ese valor, al área tenemos que sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? Es claro, porque el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pi por radio al cuadrado, hay que dividirlo entre pi antes y después sacar la raíz cuadrada. Okay. Dividirlo entre pi. Al área lo dividimos entre pi y luego le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Porque es el pi por radio y me sale el radio. Como me sale el radio, lo multiplico por 2. Ok. Listo. Centímetros. Ese es el diámetro mínimo que debe tener la varilla. Si se quiere colocar solamente una U, ¿no? Una U sería 1.2 centímetros. 2 centímetros tenemos el de 3 cuartos es casi 19 milímetros, no llega. Tendríamos que colocarle una pulgada. ¿Es viable colocar una pulgada? Sí, pero muchas veces conseguir una pulgada, digamos, en el día a día no es factible, ¿no? Entonces vamos a colocarle una variable adicional que se va a llamar cantidad de refuerzos, ¿ok? Cantidad de refuerzos. Ahorita le había puesto 1, vamos a ponerle 2. ¿Qué significa que sean 2? Que van a tener 2 U's por cada anclaje. O sea, vamos a tener un ejemplo como este. De tal manera que aquí ya no sea entre 2, sino entre 4. Vamos a poner acá que sea dependiente de esto. Listo. Entonces, si yo coloco 1, me va a salir una pulgada. Si yo le coloco 2 U's, ya me sale 14 milímetros, ¿no? Que lo puedo compensar ya con un fierro de repente de 5 octavos. Vamos a hacer acá la tablita. Esta tablita. ¿Okay? ¿Quién tiene el diámetro de 14 milímetros? Ah, justo en esa tabla no sale el diámetro. Vamos a dar otra tablita.
Ya está. Si quiero que tenga 1.4 centímetros, tengo que ponerle 5 octavos. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Por lo tanto, se va a usar fierro de 5 octavos, ¿no? Nunca aprendí. Bueno, 5 octavos. Que tiene un diámetro. Uy, ¿por qué se movió? Ahí está. Un diámetro de 1.58 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto hemos terminado el diseño del anillo de cimentación, incluyendo su zapata y los anclajes. ¿Cuál sería el resumen o las conclusiones? Sería el siguiente. Tenemos aquí anillo, tenemos zapata y tenemos anclaje. Como parte del anillo tenemos, vamos a poner aquí cuántos fierros longitudinales. Lo pusimos en rojo, ¿no? Era esto más esto. 38 varillas. ¿De qué diámetro? De 3/4, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Longitudinal, vertical o estribo, mejor ponemos, más conocido como estribo. Tenemos creo que este así no lo pasamos a diámetro, me parece, o sí. ¿Dónde está? Anillo de cimentación. Acá está, ¿no? Vertical. Y de media cada 12.5, ¿no? Vamos a poner aquí concatenar. Concatenar. Y de media cada 12.5 centímetros. Me salen bastantes decimales, ¿no? Pero bueno, es phi de media cada 12.5 centímetros en estribo. Longitudinal, igual en zapata. Tenemos algo parecido, ¿no? Zapata tenemos cuántas varillas longitudinales. Creo que el zapata lo diseñamos primero, ¿cierto? Sí, acá está. Zapata, corte, flexión, tensión anular. ¿Cuántas varillas vamos a usar? Vamos a dar 5 octavos. 19 varillas de MEK, ¿no? No, J. Ahí está. Una varilla de 5 octavos longitudinal y radial, o por flexión, ¿no? Flexión también era. Finalmente era esto, ¿no? Podemos hacer phi de 5 octavos cada 33. O de media cada 21, ¿ok? Media. Vamos a concatenar. Concatenar y de media, o de media, cada 21 centímetros. Listo. Y el anclaje,
Bueno, acá ya no ponemos el diámetro del perno, porque el diámetro del perno lo hemos extraído de la memoria de cálculo de mecánica, así que no vale el caso de redundar, pero sí tenemos que poner el reforzamiento. Ponemos acá en reforzamiento. eh, Tracción, corte. Tracción es concatenar phi en forma de U de 5 octavos es 2 phi, ¿no? Es 2 phi en forma de U de 5 octavos por perno. Listo. Corte no hay. Y estas serían las conclusiones de nuestro diseño. Muy bien. Bien, luego de 3 días de módulos, hemos completado nuestra memoria de cálculo del diseño de cimentaciones tipo anillo de tanques API 650. Es una hoja de cálculo, digamos, rústica, el cual para poder llegar a memoria de cálculo necesita formato, membrete, edición, inserción de fórmulas, un poco más de orden, pero el contenido es suficiente para poder lograr el objetivo de diseñar la cimentación. Tiene todo el procedimiento paso a paso, le hemos resaltado en amarillo todas las variables que ustedes van a poder modificar para diferentes casos. Si tuviéramos los datos completos de la memoria de cálculo del tanque API 50 que ustedes han diseñado, lo podríamos evaluar, pero solamente tenemos las dimensiones, ¿no? No tenemos los esfuerzos de momento, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos propiedades del suelo, pero ustedes ya saben que aquí, modificando todos los datos en amarillo, van a poder obtener el diseño completo de la cimentación. De repente se puede automatizar un poco más. Sí, siempre se puede automatizar más y más y más y más, ¿no? De repente podemos automatizar este tema de los aceros, ¿no? Haciendo que elija automáticamente un diámetro de acuerdo a un espaciamiento mínimo o máximo que yo deseo obtener de una lista de diámetros, ¿no? Eso es una forma de automatizar. Otra forma de automatizar es pasar todas las fórmulas a una macros y no tenerlas acá presentes y que solamente me boten resultados. Sí, pero bueno, la idea sí de este curso, de estos 3 módulos, ha sido presentarles el procedimiento completo del diseño de la cimentación de tanques API 650 tipo anillo. Se ha logrado obtener resultados coherentes de un tanque real. Eh, Y bueno, a partir de esto, uno puede ya generar su propio plano, ¿correcto? Yo les voy a mostrar uno de los tantos planos que me he podido traer. Claro, con, a cargo de que ustedes respeten un poco el tema de derechos de autor y no estén divulgando, ¿no? A ver, un ratito. Una consulta dice. José Antonio dice, compartir un plano de detalle estructural. Sí, justo lo que estoy haciendo, ¿no? Les quiero mostrar solamente el plano, no se los voy a compartir, no se los voy a poder enviar. Como les digo, esto es propiedad intelectual de una empresa. Pero eso es lo que contiene un plano. Una vista en planta, y una vista de detalles, una vista de un cuadro donde se va a mostrar la ubicación de cada uno de los pernos. Acá está la ubicación en coordenadas de cada uno de los pernos. Este, norte
los grados medidos al norte. Una vista en corte de las dimensiones geométricas, una vista en detalle del fierro, y una vista, esto de la vista 3D, a veces sí, a veces no. ¿En qué casos? En casos haya refuerzos en los dos sentidos para el fierro, para el perno, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene refuerzos por tracción, que son los de color amarillo, ¿bien? Refuerzos de canastilla anclaje, 4 canastillas de 5 octavos, y también tiene refuerzos por corte, son los de color plomo y azul. Refuerzos de anclajes de estribo de 6 de media, cada 10 centímetros. Se hace esto para que se pueda entender mejor, porque muchas veces en una vista en elevación como esta no se entiende muy bien, ¿no? Acá se ve el perno embebido, se ven las canastillas, pero no se entiende mucho. No se entiende, por ejemplo, los pernos el esfuerzo por corte. Se tiene que mostrar una vista en otro sentido, por acá debe haber. Acá está, ¿no? Pero como se muestra parte de dos vistas, se muestra la vista 3D, ¿no? Para un poco mejorar la presentación. Bien, entonces el objetivo final sabemos que siempre es el entregable, que es el plano, ¿no? Respaldado lógicamente por la memoria de cálculo, pero al final lo que en campo B, en el cliente ve, es el plano. Entonces lo que nosotros nos debemos asegurar es que la memoria de cálculo esté bien sustentada, bien desarrollada, y que coincida, ¿no? Que sea compatible con los planos. Si logramos eso, vamos a lograr nuestros objetivos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos desarrollado en todo el curso. Bueno, en las dos últimas clases han estado un poco callados. Es normal, son muchas fórmulas, muchos procedimientos, pero lo van a poder revisar ustedes a detalle, paso a paso, ya con más tiempo seguro. Cada fórmula, cada consideración. Y bueno,